subráyelo, por medio de sacrificios. Y solo entraban los sacerdotes. Y solo entraban los sacerdotes, los levitas, los sacerdotes, los levitas, y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. El atrio, que vendría a ser como el patio. ¿Qué vendría a ser el atrio? Después estaba el lugar santo, que ese vendría a ser como la antesala al cuarto principal. Y después estaba el lugar santísimo, que era el cuarto especial, donde moraba la presencia de Dios. Cuando usted entraba, es como decir, yo entro a ese cuarto y en ese cuarto estaba Dios presente. ¿Sí? ¿Se entiende? Dijimos el atrio, que es como el patio, el lugar santo, que es la antesala, y el lugar santísimo, que era donde moraba la presencia de Dios, literalmente. Ahora fíjese, solamente en el patio, ¿me está escuchando, verdad? Solamente en el patio podían entrar los levitas, los que estaban a cargo de la alabanza. O sea que los que cantaban, los que tocaban instrumentos estaban afuera, en el patio. Es como que nosotros estemos acá y a los músicos los pongamos allá al costado de la ruta, en el patio, afuera. El lugar santo, que es la antesala, solamente podrían entrar los sacerdotes. Vendrían a ser como los pastores, como para que usted se dé una idea. ¿Sí? Y al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, donde usted entraba y decía, acá está Dios, solamente entraba el sumo sacerdote, que vendría a ser como un apóstol, una autoridad mayor al pastor. ¿Se entiende lo que digo? Le digo así para que usted me entienda. Y no es que entraba todos los días el sumo sacerdote. Entraba una vez al año. Una vez al año él podía sentir la presencia de Dios en ese lugar. Usted vaya visualizando lo que yo le digo. El tabernáculo de Moisés consistía en adorar a Dios por medio de sacrificios. La gente cuando quería adorar, los sacerdotes mejor dicho, cuando querían darle una adoración a Dios, ellos mataban animales, los sacrificaban. Solamente de esa manera ellos podían ofrecer un sacrificio, una adoración. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que ellos cuando querían sentir la presencia de Dios, una persona común como usted y como yo no lo podíamos hacer. Solamente tendría que entrar el sumo sacerdote. Imagínense qué angustiante. Mire si hoy yo le digo, ninguno de nosotros podemos sentir la presencia de Dios, solamente el apóstol. ¿Cómo se sentiría usted? Terrible. El mínimo cargo que tenía que tener alguien para estar en el patio, aunque sea, tenía que ser un levita, un músico. Los demás no. Y no hablemos de danza, porque la danza no existía. O sea, no entraba al tabernáculo. Eso es el tabernáculo de Moisés. Ahora el tabernáculo de David, anótelo. El tabernáculo de David tenía un elemento especial. El arca de pacto. El arca de pacto. Que anote abajo. Tuvo una nueva ubicación.
tuvo una nueva ubicación. Tuvo una nueva ubicación. Anote Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 39. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 39. Y ahora anote Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón, pero el tabernáculo de David cambió su ubicación. Diga conmigo, cambió la ubicación. Y habitaba en Sión, al lado de Jerusalén. ¿Sí? Antes estaba en Gabaón, ahora lo establecieron en Sión. Anote abajo, segundo, un nuevo sacerdocio. Eso cambió, un nuevo sacerdocio. La ley sacerdotal que antes se utilizaba en el tabernáculo de Moisés, ahora ya no. Ahora ya había un conjunto de sacerdotes de un nuevo linaje, de un nuevo origen, que ministraba el arca. Diga conmigo, cambió el nuevo sacerdocio. Primera de Crónicas 16:4. Primera de Crónicas 16:4. Punto número 3. Si yo voy muy rápido, dígame. Punto número 3. Denuedo. Denuedo significa algo seguido, algo que sigue, algo continuo. En la presencia de Dios. Continuidad o denuedo en la presencia de Dios. Punto número 4. Un nuevo sacrificio. Primera de Crónicas 16:4 también. Vieron que ayer hablábamos de restaurar el tabernáculo caído de David, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de restaurar el tabernáculo, quiero que usted reciba esto en su espíritu y que entienda la importancia de que usted como ministro de altar pueda tomar este compromiso. Cuando nosotros restauramos el tabernáculo de David, estamos hablando de una nueva ubicación de las cosas. Es decir, lo que antes se hacía por religiosidad, lo que antes se hacía por dureza, lo que antes se hacía por religión, lo que antes era viejo, ahora nosotros le cambiamos la ubicación. La danza de hoy es muy distinta a la danza de antes. La danza que el mover de danzar que hoy se está estableciendo es muy distinto al de antes. Hay iglesias que aún todavía no pueden tener el mover de la danza. Hay iglesias que de repente se levantaron en un mover de danza, pero no han permanecido. Pero hoy usted está acá porque le cambió la ubicación a esa religión. Hoy usted está acá porque le cambió la ubicación a esa estructura que había en la danza. Hoy usted se puede expresar libremente, usted se puede peinar, puede tener alguna vestidura bonita, hermosa. Y antes eso no había. Usted ahora se puede arreglar al momento de danzar, cosa que antes no había. El mover que hoy usted está provocando con su danza, la danza expresiva, como le están enseñando ellas, es muy distinto a la danza que había antes. La danza que se hacía en tiempos pasados era una danza estructurada, pero la danza que hoy ustedes están provocando es una danza distinta. Por eso cuando usted levanta y restaura el tabernáculo de David, le cambiamos la ubicación. Lo que antes se hacía por religión, ahora se hace por intimidad. Diga conmigo, lo que antes se hacía por religión,
ahora se hace por intimidad. Esa es la ubicación que se cambió. Antes las cosas se hacían por religiosidad, se hacían por estructura, pero esta nueva ubicación de este tabernáculo establece una intimidad con Dios. ¿Se entiende? El segundo punto dijimos un nuevo sacerdocio. Dios instituyó un sacerdocio para que ministrara en el tabernáculo. David ordenó un nuevo sacerdocio que no estaba en la ley. Esos requisitos de que solamente el sacerdote podía estar en el lugar santo, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, con el tabernáculo de David, eso cambió. Cambió la separación que ese tabernáculo le establecía al pueblo de Dios. Quiere decir que cuando nosotros restauramos el tabernáculo de David, cambiamos un linaje. Somos sacerdotes. Diga conmigo, yo soy una sacerdotisa. Quiere decir que Dios a usted la escogió de un montón, que a usted Dios la llamó de un montón de llamados, como dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiere decir que con este tabernáculo usted fue escogida, quizás teniendo muchos defectos, quizás teniendo muchos límites, quizás teniendo muchas barreras. No importa, porque lo que nosotros estamos levantando y restaurando es el tabernáculo de Dios. Entonces, a pesar de tener defectos, a pesar de tener dificultades, a pesar de que nos pueden faltar muchas cosas, hoy usted y yo tenemos el libre acceso para entrar a la presencia de Dios a través de la danza. Amén. Diga conmigo, un nuevo sacerdocio. Lo tercero que dijimos es la continuidad de la presencia de Dios. Los sacerdotes de Sión ministraban delante del arca, lo cual era prohibido en la ley de Moisés. Hoy usted y yo podemos tener la libertad de danzar delante de Dios. Hoy usted tiene la libertad de poder ministrar delante de Dios sin que nadie le diga, no, vos no estás capacitada. Sin que nadie le diga, no, vos no estás apta. Sin que nadie le diga, no, vos no danzás como danza tu profesora, vos no danzás como danza tu líder. Usted y yo, al levantar el tabernáculo caído de David, no necesitamos una ley que nos dé requisitos, que nos diga, no, vos tenés que danzar de esta manera, vos tenés que tener esta técnica, vos tenés que poner la mano así, no, eso era parte de la ley. Esos eran los requisitos que nos establecía la ley. Pero cuando levantamos el tabernáculo de David, lo que tenemos nosotros es la libertad de estar continuamente en la presencia de Dios. Los sacerdotes o el sumo sacerdote una vez al año entraba delante de la presencia de Dios. Pero cuando usted y yo levantamos el tabernáculo de David, tenemos la continuidad y la libertad de estar cuantas veces querramos, en el lugar que querramos y cuantas veces se nos antoje estar. Imagínese si usted puede ministrar la danza una vez al año. Imagínese si solamente, no sé, si en un aniversario puede ministrar solamente una vez al año. Pero estamos restaurando el tabernáculo. Usted es parte de esa generación que restaura el tabernáculo y usted puede danzar libremente sin que nadie le diga nada. Usted tiene la libertad y eso usted lo tiene que apreciar. Como yo le decía ayer, hay tanta gente que quiere danzar delante de la presencia de Dios y no lo puede hacer. Quizás por miedo, por temor, por dificultades físicas. Pero hay gente que todavía no ha recibido este mover de la danza. Hay gente que en sus iglesias quiere danzar, pero no se les es permitido. Y que a usted se le sea permitido es un privilegio. ¿Me entienden? Entonces nosotros estamos levantando el tabernáculo de David. Eso que antes se hacía por ley, que antes se hacía por religión, ahora lo hacemos por intimidad. Y podemos danzar las veces que queramos. Podemos hacerlo en nuestra casa, podemos hacerlo en la iglesia, a donde sea. Restaurar el tabernáculo de David habla de una presencia continua. Diga conmigo, presencia continua. Usted como ministro de altar está llamado a que ministre en la presencia de Dios continuamente. Usted como danzora está llamada por Dios a que ministre continuamente en su presencia. Y cuando hablo de continuamente, estoy hablando de dejar de lado sus ganas, estoy hablando de dejar de lado su voluntad, porque si no, no lo haría continuamente. Algo que es continuo no para. Algo que se hace continuamente no para. Algo que se hace con denuedo no para. No tiene un parate.
Cuando usted entiende que tiene que ministrar en la presencia de Dios continuamente, usted deja de lado sus emociones, usted deja de lado su voluntad y dice, no, yo voy a ministrar en la presencia de Dios cuantas veces sea necesario, sin importar si tenga ganas o no, sin importar si esté triste o esté alegre, tengo que ministrar. ¿Se entiende lo que le digo? Esa es la libertad que hoy se le da al pueblo de Dios. Como le digo, antiguamente se entraba una sola vez en el año para sentir el toque de Dios. Pero usted y yo tenemos la libertad de hacerlo ahora en las veces que nos propongamos hacerlo. Usted entra a su pieza, cierra su puerta, ora a Dios y sienta su presencia. Viene a la iglesia, ora, alaba y siente su presencia. Va por la calle y siente su presencia. A donde usted está puede sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos los adoradores del nuevo tiempo. Somos los adoradores que nos movemos por intimidad. Diga conmigo, por intimidad. Por intimidad. Usted no tiene que agarrar un cabrín, matarlo. No tiene que sacrificarlo para decir, oh Señor, acá te estoy adorando. No, eso es lo antiguo. Pero ahora con el tabernáculo de David, que usted y yo estamos restaurando, podemos estar en la presencia de Dios continuamente. Diga conmigo, continuamente. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Un nuevo sacrificio, el sacerdocio de Sion venía a la presencia de Dios no con animales, sino con cánticos, palmas y danzas. Antiguamente se tenía que matar o ofrecer un animal, un cabrito, un cordero. Pero ahora nosotros no necesitamos de eso. Con que batamos nuestras palmas, con que dancemos como ustedes lo están haciendo, con que cantemos, esa es la adoración que Dios anhela que le demos. Dios le habla a David y Él le habla de un nuevo pacto, le habla de una nueva generación de adoradores. David fue un hombre, un sacerdote de Dios, importantísimo para la historia de la humanidad. Él fue alguien que marcó historia por medio de su alabanza y por medio de su adoración. Él fue alguien que rompió con una estructura que alejaba a la gente de Dios en vez de acercarlo. Imagínense si a mí me tenían que decir, no, mira Rocío, vos tenés que ser sumo sacerdote para estar en la presencia de Dios. Eso no me acercaba a Dios, eso me alejaba. Pero cuando Dios le habla a David, levanta este tabernáculo, este nuevo mover de adoración, entonces no lo necesitamos tener una posición, un título, solamente necesitamos tener intimidad. Si usted, como hija de Dios, tiene intimidad, tiene libre acceso para adorarle a Dios cuando quiera, por medio de su danza, por medio de su canción. Por más que cante lindo o no cante lindo, a Dios no le importa, menos mal. Por más que dance lindo o no dance lindo, a Dios no le importa, menos mal. Por más que no cante una novia. Diga conmigo, nos vamos perfeccionando. Dígalo con ganas, nos vamos perfeccionando. Podemos apreciar que el rey David instituyó un orden de adoración completamente nuevo. Al colocar el arca del pacto en el tabernáculo del monte de Sión y al ordenar un nuevo sacerdocio de cantores y músicos para adorar y alabar al Señor. Escuche esto, 38.000 levitas, 4.000 fueron designados por David para alabar al Señor por turnos durante las 24 horas del día. David convocó a 38.000 cantores, músicos, levitas. Y de esos 38.000, 4.000 fueron apartados para que se encargaran específicamente que en el tabernáculo haya adoración de día y de noche. Esos 4.000 se turnaban para que la adoración no se corte en ningún momento. Y los otros 34.000 entraban cuando querían. Fíjese la importancia que nos marca este tabernáculo de darle adoración a Dios las 24 horas del día. Ahora la pregunta que yo tengo, ¿las 24 horas del día le estamos dedicando adoración a Dios por medio de nuestro testimonio? ¿Las 24 horas del día somos una adoración para Dios? ¿O en algún momento del día medio que se nos va la adoración
medio que se nos va la alabanza. Y no le hablo de danzar las 24 horas. Le hablo de la limpieza del corazón. ¿Será que durante 24 horas, al momento de levantarnos y acostarnos, Dios puede mirar y decir, ella es mi hija y es una adoración? Ella es mi hija y es una alabanza para mi corazón. ¿Cuántos quieren ser adoración para Dios? Qué pregunta, ¿no? La diferencia entre los tabernáculos era que la adoración en el tabernáculo de David era continua. Eso quiero que lo anote, por favor. Ponga las diferencias, 2 puntos, las diferencias primer punto, la adoración era continua. La adoración era continua. Segundo punto, la adoración era capacitada. Capacitada. Anote Primera de Crónicas 15:22. Crónicas 15:22. Dice que Kenanías era el director de la adoración de los levitas y fue puesto porque era entendido. Diga conmigo, era entendido. Los líderes tienen que ser puestos porque son entendidos. Amén. Dice que Kenanías fue puesto como líder de los levitas, como líder de alabanza, porque entendía lo que estaba haciendo. Cuando David convoca a los 38.000, no era que, bueno, vos cantás lindo, bueno, vení. Vos tocás la guitarra lindo, vení. No. Él tenía que capacitar a esa gente. ¿Me va entendiendo? Esos 38.000 estaban capacitados. Tenían estudio, tenían conocimiento, tenían entendimiento de lo que estaban haciendo en el tabernáculo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso usted está acá sentado con su cuaderno, escuchando. Porque usted no solamente quiere ser alguien que quiere danzar lindo físicamente, sino que lo haga con entendimiento. Dígale al que tiene al lado, lo tenés que hacer con entendimiento. Lo tercero es que la adoración era creativa. Anótelo, creativa. Primera de Crónicas 23:5. Primera de Crónicas 23:5. Dice que en esta adoración, en este tabernáculo de David, el siervo David había creado elementos, instrumentos exclusivos. O sea, él había creado elementos que salían de lo común. Él había formado, elaborado elementos que no eran como los demás. La alabanza era creativa, salía de lo común. Por eso es que en ciertas coreografías a veces surge la creatividad de interpretarlo con algún elemento, de interpretarlo, representarlo con algún acting, con alguna representación, actuación, utilizando distintos instrumentos, elementos, como la coreografía que vimos ayer de las cadenas, que tenían también los cartelitos con dibujos. Eso es creatividad. ¿Por qué? Porque sale de lo común. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso es creatividad. Lo cuarto, la cuarta diferencia, es que la adoración era gozosa. Gozosa. Primera de Crónicas 15:28. Primera de Crónicas 15:28. Miren, en el tabernáculo de Moisés, cuando ellos entraban al arca,
lo hacían con una posición de reverencia. ¿Me va escuchando? Lo hacían con una posición de reverencia. Es como que ellos entraban así al tabernáculo, con su cara cubierta, con su rostro inclinado, con seriedad, que no está mal. Pero en el tabernáculo de David, cuando ellos transportaban el arca, dice la Biblia que lo hacían con júbilo y con gozo. Ellos no entraban así. Ellos saltaban, ellos danzaban, ellos cantaban, ellos tomaban los panderos, tomaban los estandartes, las banderas, y de esa manera, con gozo y con júbilo, como la coreografía que se está haciendo, de esa manera ellos transportaban el arca. Tenían reverencia a Dios, pero también tenían gozo continuo. Ellos al momento de transportar el tabernáculo lo hacían con gozo constante. Ellos estaban felices y alegres de llevar la presencia de Dios, de estar al lado de ese tabernáculo que representaba la presencia de Dios. Ellos no estaban tristes, no estaban angustiados ni decir, oh Dios, no, santo. Ellos lo hacían con gozo y con júbilo, como usted tiene que hacerlo al momento de danzar. Cuando usted está ministrando en la presencia de Dios, usted tiene la libertad para hacerlo y tiene que tener gozo. Diga conmigo gozo. Dígale al que tiene al lado, danza con ganas. Hay algunas que hay que desamarrearlas un poco, ¿no? Y lo quinto, anote, extravagante. Extravagante. O exagerado. Primera de Crónicas 13:8. Primera de Crónicas 13:8. David y todo Israel celebró delante de Dios con toda su fuerza. ¿Con toda su qué? Creo que en un momento de la coreografía Pamela les decía, este paso se tiene que hacer exagerado. ¿Cómo se tiene que hacer? Y la alabanza, la danza que ellos hacían, era de esta manera, extravagante, exagerada. No es que ellos hacían movimientos hasta donde querían hacerlo. Cuando hablamos de algo exagerado, hablamos de un esfuerzo mayor del cuerpo, ¿verdad? Cuando decimos hacer un movimiento exagerado, estamos hablando de superar el límite de tu fuerza y hacerlo un poco más exagerado, superar ese límite. Y eso era lo que ellos hacían, lo hacían con todas sus fuerzas, terminaban recansados, me imagino yo. Pero lo hacían con toda su fuerza. Y eso es lo que tiene que pasar cuando usted dance. Usted tiene que dejar toda su fuerza al momento de danzar. Como dicen muchos, es bueno gastarse para Dios. Usted se tiene que gastar para Dios. Tiene que gastar este físico en su danza. Tiene que hacerlo con toda su fuerza, con toda la extravagancia. Exageradamente tiene que danzarle a Él. ¿Por qué? Porque usted tiene fuerza. Y la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus... Y una manera de demostrarle ese amor es hacerlo a través de su danza, de este ministerio que Dios le entregó a usted. Entonces, diga conmigo, mis movimientos tienen que ser exagerados. Se amarré un poquito la que tiene al lado. Dígale, ¿escuchaste? En la restauración de este tabernáculo, al que se refiere la escritura por la boca del profeta Amós, anote, Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David es la única estructura o diseño divino del Antiguo Testamento que trasciende al nuevo pacto a través de la profecía del profeta Amós. Lo que Dios nos está diciendo es que Él quiere restaurar, Él quiere que nosotros, diga conmigo yo, sea la persona que pueda hacer este tipo de alabanza,
Que mi alabanza pueda ser creativa, que mi alabanza pueda ser extravagante, que mi alabanza pueda ser continua, que mi alabanza pueda ser diferente. Esa es la danza que ustedes tienen que reflejar. Eso es lo que Dios quiere que esta generación de danzores pueda realizar. Que su danza sea distinta, que la gente las vea, que Dios primero las mire y que la gente pueda decir, wow, mirá con qué fuerza danza, mirá la expresión en su rostro, mirá la cara de alegría y no la cara de amargada, mirá la cara de alegre que tiene, mirá la cara de felicidad que tiene al danzar. Eso es lo que la gente quiere ver en usted y lo que Dios en primer lugar le está demandando, que su adoración y que su alabanza sea diferente, que Dios pueda mirar desde los cielos y pueda decir, qué alegría me da verla danzar, qué gusto me da verla danzar, qué placer. Imagínese que Dios diga eso de usted. Imagínese que Dios la vea danzar y diga, qué pasión que le pone. Que Dios diga, qué alegría, qué gozo. ¿Le gustaría que Dios diga eso? ¿Cuántos lo anhelan? Pero ¿cuántas en serio anhelan que Dios vea eso en usted? Es tiempo de restaurar el altar, ese tabernáculo de David, en cada uno de nosotros para manifestar la gloria de Dios en medio nuestro. Levante su mano al cielo y repita conmigo, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. Mi danza será diferente, mi danza será con gozo, será con todas mis fuerzas. Voy a reflejar y manifestar la gloria de Dios a través de mi danza. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Apláudale con ganas, con fuerza. ¿Se entendió lo del tabernáculo? Tenemos mucho para explicar. La manera de cómo los sacerdotes sacrificaban, de la manera en la que los sacerdotes hacían la adoración. Muy lindo hablar de esto, pero solamente hablar de esto nos llevaría unas pares de horas. Así que ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a hablar de las vestimentas. Anote Génesis 3:21. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la ropa, vestiduras y prendas de vestir. Más de 450 versículos bíblicos hablan acerca de las vestiduras. La primera mención se hace en Génesis 3:21, cuando Dios sacrificó animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Este es el principio de la utilización de vestidos en la Biblia. El verdadero significado, razón de cubrir al hombre, lo encontramos en la última vez que el tema se trata en las Escrituras. Anote Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. ¿Qué lavan? Para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. A Juan le es revelado esa gran bienaventuranza. Adán y Eva fueron vestidos con pieles de animales para volver a la comunión con Dios. Todo aquel que lava sus ropas, es decir, su vida, su testimonio en la sangre del Cordero, tiene derecho al árbol de la vida y a un lugar en la ciudad eterna con Dios. Ahora ponga abajo, hermosura, 2 puntos. Vestimenta de gloria. Hermosura, vestimenta de gloria.
Cuando la Biblia habla de estar vestidos de hermosura, está diciendo, vístete de gloria. ¿De qué habla? ¿De vestirse de qué? De gloria. No habla solamente de una vestidura externa, de un vestido por fuera, sino que está hablando de una vestidura hermosa. Y algo que siempre recalcamos o decimos es que de qué me sirve tener un traje de danza súper hermoso, súper caro, súper lindo, si la vestidura de mi alma no está en condiciones. ¿De qué me sirve tener una vestidura externa muy linda si por dentro mi alma está contaminada, mi corazón está contaminado? ¿Usted cree que sirve? No. Quizás para el ojo de la gente sí sirva, pero para el ojo de Dios no. Mire, solamente voy a dar un dato de esto de las vestiduras. En la antigüedad, cuando Dios establecía un sacerdote, el sacerdote antes de cubrirse, de ponerse la ropa física, el sacerdote primero tenía que higienizarse todo el cuerpo antes de portar esa vestidura. Y antes de higienizarse tenían que hacer un sacrificio a Dios, tenían que hacer una adoración, como símbolo de que Él se estaba despojando del pecado y de la contaminación para ponerse las vestiduras de gloria. Si nosotros lo llevamos a nuestra vida espiritual, es lo que tenemos que hacer. La ropa que usted tiene de danza no es para que usted ande paseando por afuera. La ropa de danza es para que usted se vista con ella, pero en primer lugar usted tiene que limpiar la vestidura de su alma. Usted tiene que tener una vida de comunión y de intimidad con Dios, una vida higiénica espiritual. Usted todos los días necesita ir a la presencia de Dios y decir, Señor, necesito que limpies esta área de mi vida. Necesito que tu sangre limpie esta área de mi vida. Necesito que me guardes de la tentación. Necesito que me guardes del pecado. Usted tiene que higienizar su vida espiritual, su cuerpo espiritual. Y luego de eso vestirse de la ropa de danza en esta ocasión. Pero la ropa de danza no es para que usted esté afuera. Cuando usted se pone su ropa de danza, usted se está poniendo su vestidura sacerdotal. Por eso es que la ropa de danza tiene que estar bien cuidada. Su ropa de danza tiene que estar limpia. Su ropa de danza tiene que estar bien ordenada. Su ropa de danza tiene que estar planchada. Con los recursos que usted tenga, usted tiene que traer orden a su vestimenta. ¿Me entiende? Cuando la Biblia habla de delicadeza o dice que la mujer sea decorosa, está hablando de la prolijidad. ¿De qué habla? Yo puedo tener un vestido re caro de danza y puede estar todo arrugado, todo sucio. La malla que es blanca parece gris. Y quizás otro puede tener un vestido que no es tan caro, pero que está bien prolijo, está bien ordenado. Eso habla de lo que hay en su corazón. ¿Amén? Eso habla de la dedicación que usted le pone a su vestidura. Eso habla de la importancia que usted le da a esa vestidura. Porque si yo le doy importancia a mi vestidura, la voy a lavar, la voy a cuidar, no la voy a romper, no voy a andar en cualquier lado con esa ropa. La ropa de danza es exclusiva para ministrar. Diga conmigo, es exclusiva para ministrar. ¿Se entiende eso? Se debe proyectar el origen y significado de las vestiduras en la Biblia. Resaltar que lo importante y prioritario no son solamente las ropas físicas, aunque tienen un lugar muy importante. Pero la conducta moral y la condición de nuestra alma es lo que debe ir en primer lugar. Anote Éxodo 28:4. Éxodo 28:4. Libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4. Los vestidos que harán son estos: el racional y el efod, y el manto y la túnica labrada, la mitra y el cinturón.
Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo voy a tocar solamente, ¿alguna vez vieron en alguna imagen las vestiduras sacerdotales? ¿No? ¿Nunca vieron ese efod que tiene piedritas así acá? ¿Nunca? ¿Sí lo vieron? Levántame la mano, a ver. ¿Vieron el efod? Se le llama... Ayer el primer grupo que danzó estaba de verde, ¿verdad? Verde, ¿verdad? ¿Qué grupo era? Eso que ellos tenían era un efod, como un chaleco largo. Bíblicamente ese chaleco del sacerdote, llamado efod, tenía un símbolo, tiene un significado. Era hecho a mano, labrado, y en su delantera tenía 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Pero el efod en su forma representa al pueblo delante de la presencia de Dios. Cada vez que ustedes quieran hacerse una ropa de danza y digan, vamos a hacernos un efod, lo que están diciendo es, vamos a hacer una ropa que represente al pueblo delante de la presencia de Dios. Ese efod simboliza la presencia de nosotros delante de Dios, haciendo referencia como Cristo se presentó en el cielo para presentarnos a nosotros. Diga conmigo, el efod representa al pueblo delante de Dios. Fíjese qué importante que es esta vestidura. Usted al ponerse ese efod está diciendo, Señor, yo soy un ministro de altar que quiero representar al pueblo delante tuyo. Eso representa el efod. Después está el pectoral, que va sobre los hombros y sobre el pecho. No solamente lo que es pectoral, abarca la parte del pecho. Y eso significa que el sacerdote llevaba los nombres de las generaciones en sus hombros. De la misma manera que Cristo lleva nuestros nombres delante de Dios. ¿Se entendió eso? Anote el libro de Job, capítulo 40, versículo 10. Libro de Job, capítulo 40, versículo 10. La palabra dice, atavíate, quiere decir adórnate, ahora en majestad y de alteza, y vístete de honra, diga conmigo, de honra y de hermosura. En Éxodo 28:2 dice, y harás vestidos sagrados. ¿Cómo eran esos vestidos? A Aarón tu hermano para honra y hermosura. Quiero que anote. Mis vestiduras de danza, mis vestiduras de danza tienen que ser para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Para honra y hermosura. La palabra hermosura caracteriza nuestro vestir. En nuestras vestimentas reflejamos la hermosura de nuestro Dios, pero no se debe ignorar que los uniformes no son espirituales. El uniforme puede embellecer y dar uniformidad, pero nunca reemplazará tu vida espiritual. Es importante tomar en cuenta la simbología de los colores, las partes y el diseño, como parte de los deseos de nuestro Dios para ser adorado, tomando siempre en cuenta la palabra de Dios. Nunca la vestidura va a reemplazar su vida espiritual. ¿Se entiende eso, verdad? Yo puedo tener una vestidura muy linda, pero si mi alma no está en condiciones, no sirve de nada. Por eso hay vestiduras que tienen que ser delicadas. Mejor dicho, la vestidura que usted tenga como ministro de danza tiene que ser delicada.
Como decía hoy Pamela, yo no me puedo poner una calza y un pollerín encima para ministrar. Porque si yo hago un giro se me le vuela todo el pollerín y estoy mostrando partes de mi cuerpo que no se tienen que mostrar. Si yo me hago un pectoral, el pectoral no tiene que ser despechugado. Porque un ministro de altar, como es usted, tiene que tener vestimentas para honra y hermosura. Diga conmigo, para honra y hermosura. La honra significa respeto. Y la hermosura dijimos la gloria de Dios. Sus vestimentas tienen que reflejar respeto a Dios y a los que están mirando. Y tienen que reflejar la gloria de Dios, la hermosura. ¿Amén? ¿Se entendió eso? Siempre cuando usted se haga ropas de danza, fíjese que tape todo su cuerpo. Que no tenga que andar mostrando nada. Que si usted levanta los brazos, no se le levante, no se le vea la panza. Si usted se agacha, que no se le vea nada. Siempre tenga la delicadeza de la honra y la hermosura para vestirse. ¿Amén? Y no es solamente para las grandes, para las jóvenes, solamente, no es para ellas. Es también para las niñas. A las niñas entonces, las que están liderando niñas, se les tiene que enseñar esto ya. Se les tiene que enseñar la delicadeza, se les tiene que enseñar a tener en condiciones su ropa de danza, se les tiene que enseñar a mantenerla limpia, a cuidarla. ¿Amén? ¿Se entendió esto? Ponga colores y significados. Me gustaría darle todos los colores, pero vamos a saltear algunos. El dorado representa la gloria de Dios, o el amarillo, la gloria de Dios. Ayer estaba el grupo de las hermanas grandes, me parece, ¿no? ¿Con ustedes? Dorado, ¿ja? Dorado y blanco. Dorado es la gloria de Dios y blanco es santidad. Muy bien. No, si tiene manual no. Había otro grupo que usaron mucho verde ayer, ¿no? ¿Quiénes eran los grupos que estaban de verde? ¿Saben lo que representa el color verde? Bien. Muy bien. Nuevos comienzos, ¿sí? El color verde significa o representa lo nuevo. Significa un nuevo comienzo, una vida nueva. Y ahí podríamos citar 1 Corintios 4:17. Aquí las cosas viejas pasaron, son todas hechas. Eso representa el color verde. ¿Qué otro color había ayer? Naranja. El color naranja, ¿saben lo que representa? La alabanza. Muy bien, ¿eh? ¿Otro color? ¿Qué color? Bueno, y en azul tenemos varios tonos. El azul claro, que es como tirando a celeste, que representa al Espíritu Santo. Ahora si hablamos de un azul Francia, a ver, ¿alguien tiene azul Francia? La campera de la chica, azul. La que tiene la capucha. Esa es una azul Francia. Parate, mami, a ver si te ven las hermanas. Las cortinas. Sí, pero el de ella se ve bien porque es bien fuerte. Ese representa revelación divina. O lo profético. ¿Otro color? El lila. Y el lila representa el sacerdocio, la realeza. ¿Cómo? No, son colores distintos. El lila es como la tela que está colgada, un poquito más claro. Como la que está allá en la punta. Ajá, también. Pero el color violeta apunta más como el estandarte que está allá. Es el tercero. Ese representa el sacerdocio, la realeza, la posición alta,
Eso. ¿Algún otro color? ¿Qué representa el rojo? Muy bien, sí, sangre, sacrificio, protección también. El color rosa, ¿saben lo que significa? ¿Cómo? Hermandad, muy bien. Muy bien, hermana. ¿Otro color? El salmón vendría a ser como rosadito, más o menos de esa gama. Bronce. Muy bien. Arrepentimiento también, justificación. Es como el color de abogacía, vendría a ser. Representa la abogacía. Está en Éxodo. Muy lindo ese versículo. Tiene mucho significado de esa serpiente también. Bien, ¿algún otro color? ¿Qué representa? Pónganse de acuerdo, hermana. ¿El arcoíris o la guerra? La guerra, sí, la guerra. Guerra espiritual. Jehová es el guerrero, Jehová es Gibor. La traducción en el hebreo para